Bueno, comenzamos. Le doy la bienvenida y gracias. Mi nombre es Natanael Saavedra. Creo que somos primo, hermano, no sé, de Pablo Saavedra. Bueno, gracias por participar y el compromiso y la predisposición que tiene. Bien. Me gustaría que si estuvieran frente a un público, frente a una comunidad, ya sea de fe o no de fe, ¿cómo se presentarían frente a ese público ustedes? Diría, yo soy. A eso nomás, y los mato a todos. ¿Qué onda? Bueno, que soy Bruno, que tengo 30 años, que estoy casado, diría donde vivo, que tengo un trabajo en una escribanía, que me gusta cortar el pelo, que me gusta salir a patinar con mis amigos, y creo que hasta ahí nomás diría. Lo demás preferiría que puedan, los que estén interesados, conocerlo. Soy Pablo de Punta Arenas, estoy casado con Grace hace 5 años ya, ahora en septiembre, y soy feliz. Después todo lo demás son otras locuras. Pastor de Iglesia del Árbol, sí lo diría, pastor plantador de la Iglesia del Árbol, porque hay que ponerle así colorado. Voy a hablar yo primero porque yo admiro a Pablo, como él habla, entonces sé que después de mí él va a decir cosas muy piolas. Yo no creo que la iglesia se esté desconstruyendo, yo creo que la iglesia está volviendo a su estado original, que por mucho tiempo es como que se aguantó. No hablo de nada particular, sino hablo en que cómo Jesús nos mostró el camino, luego fuimos poniéndole un montón de atajos y un montón de cosas, ya sean buenas, sean malas, empezamos a poner un montón de cosas, y hoy en día es como que no se está construyendo algo nuevo, sino que se está volviendo a la esencia, a lo que realmente se mostró. Pero creo eso, que se está volviendo al estado original, por así decirlo. Yo creo que voy por donde mismo, en el sentido de que la iglesia no se desconstruye, se purifica, y no es una acción que hacemos nosotros, sino que Dios hace, porque la iglesia nace en Dios, no nace en nosotros. Entonces yo creo que muchas veces confundimos, porque cuando estamos pensando en la iglesia, pensamos en las organizaciones que expresan a la iglesia gloriosa, eterna, de origen y destino divino, con mi organización, con tu organización, con el lugar donde yo me estoy congregando. Que muchas veces esa organización, yo digo, va a coincidir con aquella iglesia que de nuevo, que está en el corazón de Dios, que es pura, que es santa y que se está perfeccionando, pero a veces no. Y a veces esas comunidades van a morir. Pensamos, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso como organización ya no existe. Ahora uno dice, pero ¿cómo? Si eran las iglesias que fundaron los apóstoles, porque Dios no bendice una organización, Dios respalda a su iglesia. Y creo que, como dice Brunito, o sea, él la está llevando a ese estado más puro, más original, donde Jesús es el centro y su presencia es hacia donde todos gravitamos, y no estamos como, sentía mucho eso de uno decir, como no estamos distraídos por cosas, sino que estamos enfocados en una persona. Es muy difícil porque te digo que hablo desde la calle, porque ¿cómo haces para decirle a una persona que Dios ama a todos, a sus hijos, pero vos no sos su hijo? Para hacerme entender, es como que me cuesta mucho pensar de que no somos todos hijos de Dios, porque entiendo, o sea, en realidad no lo entiendo todavía, el amor de Dios, ¿viste? Es tan amplio, tan gigante, que no lo puedo entender. O sea, siempre yo tengo un límite, y quizás a veces me da miedo pensar quién sí, quién no, porque está entrando en el cuadro de mis limitaciones. Cuando nosotros predicamos que Dios nos ama sin condiciones, yo creo que expresa también un poco que Él es un padre para nosotros, para todos. Entonces, si Dios te ama sin condiciones es porque sos un hijo. Porque la única manera en que alguien te ame sin condiciones es un papá, un hijo. Los demás siempre nos ponemos condiciones. Pero, sacando lo teológico, que es donde todavía estoy aprendiendo, yo te puedo decir que para mí, hijo de Dios es el que nace de nuevo, acepta a Cristo en su vida y se transforma en un hijo de Dios y un heredero, un coheredero con Jesús. Yo creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que Bruno dijo. O sea, bíblicamente Juan dice que los que le recibieron, a los que le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora hay un tema ahí en el cual el ser humano, en cuanto creación de Dios, en cuanto criatura de Él, le pertenece.
sin distinción. Entonces, muchas veces el evangélico ha ocupado el término de decir ustedes no son hijos de Dios para despreciar a esa persona. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. En ese aspecto yo me pondría más en la fila de decir sí, son hijos de Dios porque dos elementos esenciales. Dios les creó y Dios entregó a su Hijo por ellos. Ahora, por eso, hijos en cuanto a creación, todos. Hijos en cuanto a su amor derramado en la cruz, todos. Hijos en cuanto a esta relación cercana, íntima, como autoridad de ser hijo. Solamente los que van a través de Jesús. Entonces, quizás en ese aspecto pensaba en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Todos son hijos. Y en algún sentido, toda persona que habita en esta tierra es hijo. Entonces, en ese aspecto, el huérfano es hijo, solo que no conoce al padre. ¿Sí se entiende? El huérfano es un hijo, solo que no tiene idea de cuál es su origen. Y afuera, yo creo que hay muchos hijos, pero que no conocen todavía al padre. A cuál es su verdadero origen, cuál es su esencia. El 13 de agosto en Netflix se estrena una serie llamada El Reino. No sé si la escuchaste, Bruno. Trabaja Diego Peretti, el de los simuladores. Bueno, se trata básicamente de un pastor que se dedica a la política y llega a ser el presidente de los argentinos. Pasan un montón de cosas en el medio, qué sé yo. Y él dice, desde acá, desde el templo, dice él, no podemos hacer nada contra el demonio, dice. Tenemos que salir afuera, tenemos que entrar a la política y desde allí podemos derribar al demonio. Y la pastora se pone en contra, ahí automáticamente dice, no, el demonio es la política. Y creo que esto grafica básicamente cómo está el pueblo cristiano, ¿no? Que algunos están a favor de ciertos candidatos, otros en contra de ciertos candidatos. ¿Cómo ven ustedes el pueblo de Dios fragmentado en esto a la hora de las elecciones, ¿no? Si lo pueden ver, si tienen alguna opinión acerca de esto. Sí, tengo muchas opiniones. Si bien no me meto mucho en lo que es política, porque siempre que cuando hablas con personas que son muy cerradas, nunca terminas bien en un tema de política. Por ejemplo, he hablado con mucha gente que cree más en sus propios beneficios que en lo que la otra persona puede llegar a atraer a la nación. De acuerdo a lo que yo creo, hay dos, o pueden haber más, los que yo veo son dos, los bandos, que uno es el que dicen como que Dios siempre puso a sus hijos en los lugares más altos de la política, pero también después pasando al Nuevo Testamento tenés a Jesús, que él vino a decir, che, esto no me interesa a mí, yo no vengo acá a hacer política. Entonces tenés dos bandos dentro de los cristianos, los que dicen tenemos que meternos ahí porque los hijos de Dios no pueden no estar en esos lugares, tomar esas decisiones, y tenés otros que dicen, como escuchaba la otra vez la predica de Dante Miguel, que decía, che, este no es nuestro reino, es como que no nos preocupemos por cosas de acá porque no es nuestro reino. Entonces, yo creo que están esos dos bandos, y dentro de esos dos bandos tenemos dos partes que para mí son, que los dos tienen razón, ¿entendés? Porque muchas de las cosas, por haber dicho, esto es fuerte capaz lo que voy a decir, pero mucha gente ha dicho, no, yo voy a dejar mi estudio porque quiero servir a Dios, y perdimos un montón de lugar ahí, porque hay gente que no se preparó y que no está capacitada para estar en esos lugares. Entonces, ¿quiénes toman las decisiones? Personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Quiénes son los que nos obligan a hacer un montón de cuestiones, que ponen leyes y eso? Personas que no tienen a Jesús en su vida. Y tienen razón por esa parte, ¿entendés? Pero después también está el otro bando, el que dice, che, eso no importa porque Dios es el que nos sustenta, Dios es el que a nada se le escapa a Dios, yo estoy en la mano de Dios y por más que venga el que venga, yo sé que Dios es el dueño de todas las cosas. Y entonces como que no te estoy dando mi opinión personal, sino te estoy diciendo lo que yo estoy viendo. Veo dos bandos muy separados, que los dos tienen buenos fundamentos y a los cuales los dos yo los examino y pienso y trato de estar cerca de los dos lugares. Pero es muy difícil estar en el medio, porque como está pasando en todos lados, hay cosas muy, muy definidas en el ámbito cristiano, donde hay gente que está muy a favor y gente que está muy en contra. Y nada, yo creo que
me gusta ser el que está en el medio y traer como un poco de paz, si se quiere, como diciendo, está bien lo que decís, está bien lo que decís, ahora vamos a unirlo y vamos para el mismo lugar, ¿viste? A ver, tengo una visión un poco distinta, pero tiene que ver con mi formación. Creo que el cristianismo es siempre político. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cristianismo va a hablar acerca de cómo vivimos en sociedad. Entonces no existe, desde mi formación, no existe para mí una cosa como alguien que no sea político. Es decir, todo lo que Bruno dijo es una opinión política que llama a la neutralidad, a la paz, al amor, como Bruno es, y siempre nos convoca y nos invita a ese espacio, y creo que está bueno. Y ahí estoy de acuerdo totalmente con Bruno, que nosotros solemos hacer de nuestra posición política un absoluto cuando le agregamos que Jesús piensa esto. Jesús no es de izquierda, Jesús no es de derecha, Jesús no se va a alinear a una agenda política temporal. No obstante, que creo que la iglesia, que la organización, sí constantemente está involucrada en la política. O sea, nosotros llegamos a los barrios donde los políticos ni sueñan en entrar. Nosotros estamos todo el tiempo pensando en cómo alcanzamos a los niños que están metidos en la droga, a las mujeres que son víctimas de violencia. Es decir, ahora, independiente de cuál sea de nuevo la visión, ese es un acto en algún sentido profundamente político. Pero nuestra agenda no es política. Nuestra agenda no es partidista, nuestra agenda no es por un u otro partido. Creo que en eso a veces es ahí es donde se arman las peleas. Es como, si lo vemos como una torre, yo diría que muchas veces la iglesia está obsesionada como por quiénes van a estar arriba, cuando nuestro mejor llamado es servir, estando abajo, en estos lugares, donde se hace política, pero la verdadera política, que es servicio. Pablo como recuerda mucho en Romanos 13 esta idea de que el que tiene, ¿cierto?, la llave del gobierno es alguien que sirve, está al servicio de lo bueno y no de lo malo, pero que no tiene que ver de nuevo con el ámbito de lo cristiano. Creo que en genérico nosotros tenemos este llamado a servir, y es ahí donde deberíamos buscar siempre florecer. Y estoy de acuerdo que muchas veces, porque estamos sirviendo ahí, Dios nos va a llevar hasta lugares en los que vamos a tener que aconsejar a gente, en que vamos a tener que ser profetas para reyes, porque que están en esos lugares, en esas posiciones, o incluso tomar esas posiciones. Pero creo que nos equivocamos si nos metemos a la carrera política por quién llega al poder, porque el punto nuestro es totalmente al revés, es renunciar al poder para servir y lavar los pies en todas las esferas que encontremos, ¿cachai? Y política creo que es una que tenemos que también alcanzar de esa manera.